Hace un mes. Buenas noches. Sí, estamos tratando de recordar acá, buenas noches, a ver cuándo fue la última vez que estudiamos Tania. El Tania más o menos creo que lo vimos antes de Hanukkah. Hanukkah. El último capítulo de Tania, vimos el capítulo 42. Terminamos el capítulo 42. Hoy vamos a arrancar con el capítulo 43. ¿De qué habla? Es una continuidad. Lo que estamos viendo es una continuidad, como muy bien seguramente se acuerdan, pero no les voy a preguntar, les voy a hacer recordar igualmente. Yo sé que se acuerdan, pero les voy a hacer recordar qué vimos en los capítulos 41 y 42. Los capítulos 41 y 42 del Tania y la mitad del capítulo 43 que vamos a ver hoy de Surat Hashem, vamos a hacer la mitad, hablan sobre el temor a Hashem. ¿Cuán importante es el temor a Hashem? Ahora, dentro del temor a Hashem hay distintos niveles de temor a Hashem. Hay distintas escalas de temor a Hashem. Hay temor a Hashem inferior. Dentro del temor a Hashem inferior hay un temor a Hashem que es superficial y uno profundo. Y después hay un temor superior, que ese es el que vamos a hablar un poquito hoy. Pero, entonces, ¿qué era el capítulo 41? El capítulo 41 hablaba sobre, empezó a describir el por qué es tan importante el temor a Hashem. Entonces dijimos, primero hay que aprender qué era el Reshit Avodah. Reshit Avodah, ¿qué quiere decir? Comienzo del trabajo. El servicio, lo primero que una persona tiene que tener es temor a Hashem. El primer paso, una persona dice, mira, quiero empezar a acercarme, primer cosa es temor a Hashem. Y ahora vamos a ver más. Es más, no solamente es el primer paso, sino también habíamos dicho que era Yikará Beshorsha. Yikará, dijimos que es la base de cualquier vida normal, vida sana, espiritual de cualquier persona, es tener primero temor a Hashem. El segundo nivel de el segundo tema de importancia es Shorsha, que es así como la Shorsha quiere decir raíz, así como la raíz de un árbol, es muy importante obviamente, ¿no? El árbol no solamente es la base. ¿Qué diferencia hay entre base y raíz? La base es lo que sostiene, la raíz es lo que da vitalidad. La hoja más alejada, más al extremo del árbol, más lejana de la raíz, y el fruto más lejano, ¿de dónde recibe la vitalidad? De la raíz. Quiere decir que es una comparación. Quiere decir que el temor a Hashem es la raíz para todas las otras mitzvot. Pero incluso dice, pero también hay amor a Hashem, también hay la emuná, también está el Abat Israel, también está la Tzedaká. Todas estas mitzvot reciben fuerza y vitalidad del temor a Hashem. Y por eso, no por nada, el Alter Rebbe le dedicó, hasta ahora estamos viendo, 2 capítulos y vamos a ver la mitad del otro capítulo. Entonces habíamos dicho que hay un nivel inferior de amor, que ahora se llama Irá Tatá. Tatá en arameo significa inferior. ¿Qué es lo que te lleva a la Irá Tatá? A una persona lo lleva al cumplimiento de mitzvot. Una persona que teme de Hashem, lo primero que hace es cumplir mitzvot, hacer lo que la Torah me pide, estudiar Torah, ¿sí? Esa es la base de Irá Tatá. Y así también es la base de todos los el Sur Mirá. Hay 2 tipos de orientación que tiene que tener una persona. Uno es alejarse del mal, alejarse del mar, que una persona ve que hay una situación que lo va a llevar a un ambiente, un amigo, un trabajo, un lugar, un entorno que lo va a llevar a hacer algo malo. Una persona que tiene sentido común y que quiere y que le importa su alma, tiene que primero alejarse de ese entorno. Eso se llama Sur Mirá. Una persona no puede tener Sur Mirá si no tiene temor a Hashem. ¿Por qué? ¿Quién dijo que está mal hacer eso? Hashem dijo, entonces está bien. Entonces el primer paso es temor a Hashem. Y ahora hay una oposición. Empieza el capítulo Mem Gimel con una aparente contradicción. En el Pirkei Avot está escrito Imem Irá en Jochma, y en otro lado está escrito Imem Jochma en Irá. Entonces, ¿qué es lo que hay primero? Es como un círculo. Primero una persona tiene que tener temor a Hashem y después con eso va a recibir la Jochma, o primero tiene la Jochma y después recibe el temor a Hashem. Aparentemente es un círculo, porque dice Imem Irá en Jochma, Imem Jochma en Irá. ¿No se entiende? Déjame verlo. Entonces,
empieza a aplicar el Rebe cuando estamos diciendo en ira en Jochma, que si no tengo temor, no hay sabiduría. Se refiere al nivel bajo de temor. Hay un nivel bajo de temor, un nivel que es inferior. Y este temor inferior se divide en dos partes. Ahora vamos a empezar a explicar. Primero estoy dando los nombres y después vamos a ver cuál es la característica de cada uno. El temor bajo se divide en dos partes. Se divide en katnut, pequeño, y gadlut, grande. Un amor bajo, pequeño y grande. Y después está el temor ilá, que es el temor elevado. Pero primero vamos con la parte más, los dos niveles más inferiores, ¿sí? Es decir, cómo el temor ¿de dónde viene este temor? Viene de la meditación en la grandeza de Hashem. En cómo Hashem es grande y se cuenta, ¿no? Que la Gemara cuenta de cuánta distancia hay entre la tierra y el cielo. 500 años a pie. ¿Y cuántos cielos hay? 7 cielos. Hagan la cuenta y cada cielo tiene 500 años a pie. ¿Qué quiere decir? En total son 7000 años. Si en bicicleta la mitad. Muy bien. Puede ser, es una opción. Y después sigue contando la Gemara cuenta que una vez que llego al último cielo, no se terminó ahí, que hay después en el último cielo están los ángeles. Ya empieza el mundo de los ángeles que se llama Hayot Kodesh. Ahora, la Hayot Kodesh, la Gemara describe, según el Midrash, que tiene también partes del cuerpo. Tiene el talón, tiene el pie, tiene la pierna, tiene el torso y la cabeza y un cuerno. Así dice la Gemara. Karnaim, no sé si será cuerno como el toro, ¿no? Pero dice Karnaim. Karnaim quiere decir cuerno. ¿A qué se refiere cuerno? No sé. No sé. La verdad que nunca vi un ángel directamente. Pero cuenta que ¿cuál es la medida del talón del ángel? ¿Cuál es la medida del talón? El equivalente a la medida de todos los mundos anteriores. Quiere decir 7000 años de pie. ¿Y cuál es la medida del pie? El equivalente a todo lo anterior. ¿Y cuál es la medida? Y así dice. ¿Y cuál es la medida del tronco, del torso? La medida de todo lo anterior. Imagínense. Y arriba y así la medida hasta el cuerno. Y luego que viene, luego de el ángel viene el Kisea Kabod, el trono de gloria, que Hashem, y se cuenta también las medidas, y encima de todo eso está Melech Malchi Amlach Mekadosh Baruj Hu. Encima está sentado en forma figurativa, no es en forma literal, está sentado Hashem. ¿Qué está contando ahí la Gemara? El Alter Rebbe explica, son niveles, para darte a entender cuán alejado estamos del nivel de Hashem, cuán alejado, cuán ínfimos somos en comparación a la esencia de Hashem. Y todo esto estamos hablando dentro del mundo, el mundo creado. En la esencia de Hashem es mucho más infinita. Entonces, se cuenta que de esta meditación una persona, de esta grandeza de Hashem y esta magnitud, una persona despierta primero que nada el temor a Hashem. ¿Cómo hace una persona y qué meditar exactamente en qué? Dijimos el temor, la iratata proviene de la meditación en lo grande que es el mundo, en cómo el mundo, el Shulchan Aruch, el primer alajá del Shulchan Aruch dice así: ¿cómo hace una persona para evitar pecar? Una persona tiene que pensar que todo el tiempo lo están mirando. Todo el tiempo me miran, todo el tiempo me observan, y entonces ahí la persona va a evitar pecar, porque todo el tiempo como lo están vigilando. De hecho, tanto así que es una de las bendiciones que dio Raba, creo que si no me equivoco, Raba le dijo a los alumnos: ojalá que el temor del cielo sea como el temor de una persona. ¿Qué quiere decir? Que ojalá que cuando estés solo en un cuarto te comportes igual que cuando te está mirando una persona. Eso es un temor a Hashem. Es inferior, ¿por qué? Ahora vamos a ver. Y después viene un temor superior. ¿Qué es el temor superior y qué diferencia entre el inferior y el superior? Perdón, el Katnut Begatlus, el pequeño y el grande, son niveles, ¿sí? El nivel inferior o Bekatnus en pequeño, por así decirlo, es meditar directamente en la grandeza de Hashem. Vamos a dar un ejemplo paralelo para que podamos entender. Hay un rey.
y está el rey, tiene ejércitos y tiene muchos sirvientes y un reino muy grande. ¿Yo qué tengo miedo? Tengo miedo del rey. El rey, perdón, de los sirvientes. Los sirvientes lo veo en la calle, a los policías o lo que sea, veo los soldados del rey y tengo el temor, me cuido de no hacer nada malo. Otro tipo de temor es temor al rey directamente, de ver que él es el rey. Por ejemplo, cruzarme un día con el rey, incluso que no estén los soldados, voy a tener miedo. ¿Por qué? Porque es el rey, porque es la persona grande que dirige y controla todo el reinado. Entonces puedo tener un temor a lo que directamente controla el rey, que son, por ejemplo, los soldados, cómo él observa todo y controla todo, o puedo tener temor directamente al rey. Esa es la diferencia que hay entre temor a Hashem, Bekatnut quiere decir, yo temo a la creación y cómo Hashem crea el mundo y observa todo, o yo puedo temer al creador, al que crea todo. Ese es un nivel un poco más elevado, ¿sí? Estos son los dos niveles que hay entre Begadlus en Iratata. Pero estos dos niveles igualmente se llaman un nivel Hitzoní, externo, secundario. ¿Por qué? Porque provienen de mi idea, mi concepto de la creación. La Iratata viene de imagínense, vamos de vuelta con el ejemplo del rey. ¿Cómo se sabe si un rey es grande o no? De acuerdo al reinado, vamos a decirlo sencillo, un rey que tiene un reinado de tantos kilómetros, un reinado de tantas personas con tantos ejércitos, tiene una importancia. Un rey que tiene un reinado más pequeño, con menos soldados, con menos personas, es un rey menos importante, más pequeño. Pero siempre es en relación a lo que tiene el rey, a las cosas materiales, físicas del rey, la grandeza del rey. Entonces es un temor externo. ¿Qué quiere decir? Es un temor basado en, por ejemplo, la creación. Está dentro de la creación, es muy grande, pero yo me fijo solamente en lo que Hashem creó, en los cosmos y los mundos espirituales. Está basado en cosas limitadas, en criaturas. Y por eso es un tipo de temor que despierta un tipo de temor inferior. Pero la ira... ¿Cómo sí? ¿Oh? Digo, la sabiduría de Shlomo, del rey, que traía también Ahora vamos a ver, el tema de la sabiduría justo es un tema un poco más... Ahora vamos a ver. Entonces, el tema del temor a Hashem, el temor inferior, viene de meditar en cuán grande es la obra de Hashem. Cuán grande y gigante es la obra de Hashem. Pero la ira y el temor superior, ¿de dónde viene el temor superior y qué quiere decir el temor superior? En otro lado lo llama el Alter Rebbe Irat Boshet. Boshet, Bushá, ¿de qué viene la palabra Bushá? Bushá es vergüenza. Irat Boshet viene del nivel de que la persona tiene una reverencia tan grande por Hashem que no le importa lo que tiene o lo que no tiene. Y ahora nos vamos a desprender un poco del ejemplo del rey. ¿Qué es Irat Boshet? Porque no se entiende. Irat Boshet es, por ejemplo, vamos a ver con el ejemplo de un tzadik o un sabio muy grande. Al rey yo le tengo miedo, ya sea porque tiene ejércitos o sea porque tiene un reinado muy grande. Son los dos tipos de temor. Pero al jajam, al tzadik, no le tengo miedo por el poder que tiene, por el dinero que tiene. Es más, no se llama miedo, se llama respeto, se llama reverencia. ¿Por qué? Por lo que tiene adentro, por la grandeza que tiene interior, por la humildad, por la sabiduría, por lo grande que es, por lo ético que es, por lo profundo que es. No tiene que ver con cosas externas. Por eso la reverencia hacia él va a ser de algo interno dentro de la persona. Y eso es algo que es un nivel muy elevado, es un nivel que no es solamente mirando. A mí no me importa si un tzadik muy grande tenía 5.000 seguidores o tenía 200 seguidores. Si yo sé que es un tzadik muy grande, imagínense todos el ejemplo, el Rebbe.
770, cuando recién el Rebbe llegó a Nueva York en el año Tafshin Yud, en el momento que el Rebbe asumió como Rebbe, los Hasidim del Rebbe de Chabad en Estados Unidos eran pocos, eran pocas familias, y de hecho tanto así que el Rebbe podía charlar con cada uno, recibir a cada uno en privado, podía tener conferencias privadas, y el Fabrengen era en el Sala Catán, en el edificio 770, que es pequeño. Ahora, eso no quita la grandeza del Rebbe. ¿Por qué? Porque la grandeza del Rebbe no es en el número de Hasidim que tiene, es en la grandeza que él tiene adentro. Yo miro lo interno del Rebbe, no el poder que tiene o el dinero que tenga o lo que sea. No, estoy mirando el interior. Por eso se llama Irá Ilá. El temor superior es no observar el mundo, meditar en la grandeza del mundo, meditar en cuán grande es toda la creación, que obviamente es grande, y que hay que empezar con eso. Ver que uno es ínfimo, ver que Hashem me da la vida y él decide quién vive y quién no vive, decide la grandeza que una persona va a tener o que no. El mashpile, ¿no? Como dicen los reyes, los mashpili, el pobre lo pueden enaltecer, todas esas cosas que dependen de él. Eso es una meditación, pero otra meditación es meditar directamente en la esencia de Hashem. Más allá, no me importa si él crea o no crea, me da vida o no me da vida, en lo grande que es Hashem, en la fuerza infinita y la esencia que tiene Hashem. Esa meditación va a traer, con mucha meditación, va a traer a la ira ilá, al temor que es boshet, que es reverencia, es como estar delante de alguien muy grande y que tener miedo, pero no por miedo, por temor, sino miedo como una reverencia, como un honor, como un kabod, por lo interno de la persona, no por lo que él demuestra hacia afuera, sino por lo que él es adentro. Por ejemplo, que abrió las aguas, eso trae ese también que se dice. Eso es un milagro, eso tiene más que ver con cómo domina la naturaleza. El nivel de Irá Ilá, del temor superior, tiene que ver como Hashem es la única existencia que depende todo y que entendés que no solo con la existencia que depende, porque de vuelta estamos cayendo ahí en el Irá Tatá. Cuando tiene que ver con algo con la creación, es Irá Tatá. Sino en esencia, imagínate una persona. Voy a dar un ejemplo concreto. Hay una persona que puede ser cualquiera de acá, que es multimillonario. Multimillonario, tiene mucho dinero, como acá, yo no sé. Yo no conozco, no digo nada. Ahí yo no digo nada. No lo voy a delatar acá delante de todo el mundo. Pero hay una persona multimillonaria. Ahora, ¿qué pasa? Esta persona tiene allegado, gente que lo quiere. Alguna persona podría decir, lo quiere, ¿por qué? Por el dinero. Pero es una buena persona, una buena persona. Pero hay gente que siempre va a tener la duda si lo quieren por el dinero o lo quieren por cómo es la persona. ¿Qué pasa? En un momento esta persona, no sé, con la pandemia, con la bolsa, las acciones, la crisis, pierde todo. El último shekel se le va. La esposa también. La esposa, no sé. Acá dice la esposa también, no sé. Se le va todo el dinero, no le queda un shekel, un peso, un dólar, un sol, un real, como se diga en el país que esté mirando. Un sope. Ahora, la gente que va a seguir con él de cerca y que lo va a seguir apreciando, va a demostrar retroactivamente, o sea, hacia atrás, que en realidad estuvo con él, no por lo que él tenía, por la grandeza, sino por lo que es él, por cómo es como persona, por cómo es como padre, como hijo, como marido, como amigo, por su integridad, por lo que él es, no por lo que él tiene. Entonces ahí realmente voy a reconocer quién lo quería por su interior, por su primiut, y quién lo quería por la grandeza que tenía. Entonces, ahora en Hashem, estas meditaciones no son posibles. ¿Por qué? O sea, son posibles, pero no son reales. ¿Qué quiere decir no son reales? A Hashem no le podés sacar la grandeza de la creación, porque nosotros somos creación también. Si Hashem dice, se queda sin un peso, sería como que nosotros desaparecemos. No existe eso. Pero nosotros la meditación que tenemos que hacer, hay dos tipos de meditación. Uno es la grandeza que tiene Hashem, cuán grande es Hashem, cómo Hashem es
sería el ejemplo de esta persona cuando era millonaria, cuando tiene mucho poder y tiene mucho control y domina sobre todo y es infinito por sobre comparación con cualquiera. Está bien, te va a dar un respeto. Si viene esta persona que es millonaria al lado tuyo, vos no la vas a tratar mal o lo que sea, te va a dar un respeto, te va a dar un temor, pero es un temor inferior. Está basado en ¿qué? En lo que tiene la persona. Es un tipo de meditación y está bien. El Rebbe dice, de este tipo de meditación va a venir el Irat Het Beirat Elohim. El temor al pecado y el temor a Hashem. Es Hashem, wow, no digas eso. Está mal, ¿cómo vas a decir una cosa así? Es un tipo de temor válido, está bien. Pero de otro tipo de meditación, dejando de lado la grandeza de Hashem, el mundo, cómo Él es todopoderoso, cómo Él es creador, cómo Él es infinito, dejando eso de lado, centrarse solamente en lo que Él es como ser, como Dios, como lo que sea, como esencia, la grandeza que tiene, la bondad que tiene, la misericordia que tiene, las cualidades de Hashem. Cuando yo me centro en eso directamente, lo que se va a generar no es un temor, sino va a ser una reverencia, un honor, un kabod, decir, wow, Hashem tipo es... No quiero nada de este mundo, no me interesa nada, lo único que quiero es estar con Él. Ese es un segundo nivel. Eso es un segundo nivel que ya no me interesa. Eso es como decir, incluso que sea al millonario, decir, incluso que seas pobre, no te quiero igual, no me importa. Hay que ver en la práctica después. Eso es otro tema. Muy bien. Mi liba shamaim de Amhal lo hafatzti. Ese es el pasuk que trae acá el Rebbe. Muy bien, Yoshua. Si querés seguir vos. David Amé le dijo, ¿qué quiero yo en el cielo y en la tierra? Yo, después de que descubrí la grandeza de Hashem, y David Amelech sabía la grandeza de Hashem, pero después de eso, el que dijo, no quiero todo esto. Está bien, es bueno tus millones, pero yo lo que quiero es a vos mismo. A Hashem mismo, la esencia de Hashem mismo. Y ese es el nivel de Irá Ilá, del temor supremo, de honor, de reverencia, de kabod. Ese es el segundo nivel de temor. Que ese es un temor que no viene de la meditación de la grandeza de Hashem en el sentido de la creación, de los olamot. Así dice el Rebbe. Es más, dice, no solamente en cómo los mundos son creados, sino como yo, ¿quién es más importante? A ver, no voy a hacer, no me tiene que contestar. Todos los mundos, los ángeles, los seres, todo lo infinito, el universo, o yo. Para cada uno. Una persona va a decir, yo soy más importante que todo. Entonces el Rebbe dice, y no olvidarse que por encima de todos los mundos y todas las cosas, uno tiene que acordarse también que uno no es nada delante de Hashem. Uno es cero, efes, nada. Y hay un ejemplo que se trae en Hasidut. Hay un ejemplo que se trae en Hasidut así. Dice, ¿qué quiere decir la nada? ¿Qué es nada? Que yo soy nada delante de Hashem. Entonces hay un ejemplo. Yo puedo decir que algo es incomparablemente grande a otra cosa de tres maneras. Uno es que la relación que hay entre ellos es muy distante. Voy a dar un ejemplo, ya que estamos hablando de cosas espirituales. Tengo $1 y tengo $1.000.000. Es mucha la diferencia, ¿no? Pero hay una relación. ¿Cuál es la relación? Es 1 en 1.000.000. Es una relación. Hay un vínculo. No es lo mismo en cantidad, obviamente. Para mí $1 es posible. $1.000.000, no. Pero hay una relación. Es muy lejana, pero hay. Otra posibilidad es decir, ¿cuál es la diferencia que hay entre $1 y infinita cantidad de dólares? Digamos que veo a una persona hiper multimillonaria y me dice, te doy un cheque, vos firmá el número que quieras. Si lo ven por ahí, mándenmelo. El número que quieras. ¿Cuál es la distancia entre $1 y el infinita cantidad de dólares? ¿Hay una comparación? ¿Es 1 en 1.000.000? No, es 1 en infinito. No tiene tipo, por así decirlo, relación. No hay una relación, pero sí hay un vínculo. ¿Cuál es el vínculo? Uno es $1 y otro es infinita cantidad de dólares. ¿Pero qué es lo que tienen en común? Este es dólar y este es dólar. Hay miles de millones de dólares y el otro es $1.
hay un vínculo entre los dos, no en cantidad, sino en el tipo. Uno es un tipo de moneda, dólar, y el otro es infinita cantidad de monedas, dólar. Entonces hay una relación todavía. ¿Cuál es la relación que hay entre la persona, la criatura y Hashem? No es ni siquiera entre $1 y $1.000.000, que sería una relación muy grande. Ni siquiera entre $1 e infinita cantidad de dólares, o sea, es infinito, no. Sino es cuantitativo, no hay vínculo. Es como, ¿cuál es la comparación que dice Hasidut? Miren, entre $0 y $1. $0 y $1, ¿cuál es la distancia que hay entre ellos? Es infinita, no hay límite, no hay Ein Aroch, se dice. ¿Por qué? Porque en uno existe y en el otro no está. Entre 1 y 1.000.000 es más cercano, porque si yo trabajo, no sé, lo que sea, me gano la lotería, tengo la posibilidad, pero desde la nada a uno no puedo hacer alquimia y crear de la nada $1. Esa es la diferencia que hay entre la persona y Hashem. Es como que no hay vínculo, no hay comparación. Nosotros, tanto así más adelante el rey va a decir, que dependemos de la palabra de Hashem. En el momento que Hashem deja de pensar en nosotros, la persona no existe. Es como el dólar que no está, no tiene existencia en sí misma. Dólar blanco. El dólar no tiene existencia en sí misma. Como dice, vamos, y ahí vamos a leerlo del lenguaje del Tanya. Sheruach kol davar me'ein leyesh, Hashem con su espíritu, con su boca, con el ruach, acá no quiere decir espíritu, perdón, con su aliento. Cuando habla Hashem, trae algo de la nada a algo, crea algo, con el aliento de su boca. Como está escrito, Berruach Piv, Kol Tzvam, con el aliento de su boca, él crea todas las huestes y todas las cosas, Shamay, Baaretz. Y todos están anulados completamente a él. ¿Qué quiere decir? Si Hashem en un momento deja de pensar en nosotros, desaparecemos. No es que, bueno, somos menos importantes, más importantes. No existimos. Es el ejemplo, miren esto, como el rayo del sol dentro del sol. ¿Qué importancia tiene el rayo del sol, dentro del sol? No existe, desaparece, no se ve. Ahora, fuera del sol, cuando se aleja del sol, tiene importancia. Imagínense cuántos millones o miles de kilómetros viaja el rayo del sol, llega acá, nos calienta, qué lindo, el sol, tomar el sol en la playa, lo que sea, tiene importancia, tiene existencia. Pero cuando cada vez que se acerca más al sol, imagínense ese mismo rayo de sol dentro del sol, no existe, no se ve. El brillo del sol es tan grande que no percibís el rayo del sol. Entonces cada vez que nos acercamos más a Hashem, menos existencia de nosotros se percibe. Y por eso el Irá Ilá tiene que ver con Bitul Bemetziut, que la persona desaparece. El Irá Tatá, antes no lo dije, pero bueno, el Irá Tatá tiene que ver con Bitul Ayesh, que la persona sabe que existe, sabe que tiene cuerpo, voluntades y todo, pero se doblega y hace lo que Hashem quiere. Por eso tiene que ver con las mitzvot. Y el Irat Het, ¿qué es Irat Het? Yo quiero hacer tal cosa que está prohibida, pero me controlo. Yo tengo mi sentimiento, mi emoción, mi placer, pero me controlo. Eso es Irat Het. Ahora, el segundo Irá Ilá, el temor superior es, yo no existo. Yo delante de Hashem no soy nada, estoy completamente anulado, soy cero. Como Ein Be'efes. Ein Be'efes quiere decir nada y cero, y nada. Gorbesh. Y estamos completamente anulados y subyugados a la palabra de Hashem y Él nos mantiene con su pensamiento. Como en comparación de la persona, de la fuerza que existe entre decir una palabra y la Koach Adibur. Koach Adibur quiere decir la capacidad del habla en comparación a decir hola. Eso no es el habla. Una persona, si un lingüista reconoce, nunca escuchó español y vos le decís hola, de ahí no puede sacar lo que es la estructura, la gramática del idioma español. No es nada en comparación al idioma y no es nada en comparación a la fuerza de hablar. Entonces, eso somos nosotros en comparación a Hashem.
nada, es una palabra que salió, se fue y desapareció. Y sobre este nivel es el nivel que está escrito, si no hay temor, Im en Jochma en ira. Si yo no llego a entender esto, no llego a estudiar Torah, no llego a meditar, no voy a llegar a este nivel de temor, de anulación, de meditación, el primer nivel de temor que habíamos dicho, Im en ira en Jochma, es la persona que dice, antes de acercarme a la Torah, ¿qué tengo que hacer? Dejar el pecado de lado, es el temor al pecado. Dejo de pecar, empiezo a cumplir mitzvot y a estudiar Torah. Segundo nivel, un nivel más elevado es, si no hay Jochma, no hay ira. Es el nivel que si yo no estudio más y medito y estudio más, no voy a llegar a comprender el segundo nivel, que es el nivel de Hashem, como que está por encima de todos los mundos, más allá de cualquier limitación, y ese es el segundo tipo de ira, ila. Entonces hasta acá, y ahí terminó la primera mitad, hasta acá el Rebbe está hablando del tema del temor a Hashem. De acá en adelante, la segunda mitad del capítulo 43, que lo vamos a ver esta semana que viene, el segundo capítulo de la mitad 43 está hablando del amor, empieza a hablar del amor a Hashem, que también hay dos niveles, pero no se va a llamar Abba, Ilá y Abba Tatá, sino se va a llamar Abba Rabá de Abba Olam. Vamos a ver la semana que viene. Pero principalmente la diferencia que va a haber, es una spoiler, un poquito de adelanto, es que el tema del temor es cuando una persona se siente pequeño delante de algo muy grande y alejado. ¿Qué es temor? Yo cuando tengo miedo, por ejemplo, vamos a un ejemplo concreto, los hermanos de Yosef, ¿por qué le tenían miedo a Yosef cuando murió Jacob? Porque estaban lejos en el sentido de emocional, no tenían un vínculo, entonces como estaban alejados, tenían temor. Una persona que no confías, no sabes, está alejada de vos, podés llegar a tener miedo. Una persona que es cercana a vos, una persona que la sentís cercana, empática, que comparte con vos cosas, no le tenés miedo. Le tenés la segunda mitad, que es amor. Quiere decir, el temor a Hashem va a venir de la meditación de cuán lejos y grande es Hashem, e infinito es Hashem. El tema del amor a Hashem es cuán cercano es Hashem. Cuando en realidad todos esos mundos tan grandes tienen una predilección. ¿Cuál es? El pueblo de Israel. El alma dentro de cada yudí. El Hashem a su vez es inmenso, pero a su vez está cerca. A su vez se te acerca. Y eso es lo que va a despertar. Imagínense un rey muy grande que viene, el mismo rey que dijimos que tiene un imperio muy muy grande, viene y te dice, hola Yoshua, ¿cómo andás? Buenos días. Y se te acerca. Ese acercamiento que va a generar amor. Entonces la meditación del amor es la contraria exactamente a la meditación del temor. Es otro tipo de meditación, es otro tipo de reflexión que hay que hacer para despertar el amor a Hashem. Pero eso despertar a Hashem la semana que viene, ¿sí? Así que volvimos, la semana que viene capítulo 43, segunda parte. Nos vemos mañana. Mañana, Likutei Torah, ¿sí?